Yo quiero predicaros o hablaros, hermanos, sobre un texto que en este tiempo creo que nos puede hacer bien a todos. Es el famoso texto de Eclesiastés capítulo 1, donde dice la palabra del Señor: todo tiene su tiempo y todo lo que se quede debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de llorar y hay tiempo de reír. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Quiero comenzar diciendo una verdad incuestionable, y es la siguiente: que los cristianos suframos en la tierra no es antibíblico. Hay quien piensa que la aflicción o el dolor o la angustia o la tristeza o la depresión son siempre causadas por el pecado o por un demonio. Pero no. Que los cristianos sufran padecimientos, ya sean físicos o emocionales, no es antibíblico. Los cristianos también sufrimos, porque el Evangelio no es una burbuja de plena felicidad que nos aísle de lo que ocurre en el mundo. Nos hemos equivocado al pensar que por el mero hecho de tener a un Dios todopoderoso, estamos totalmente exentos de cualquier naturaleza de aflicción. Tal creencia, hermanos, solo ha traído confusión y dudas en cuanto a Dios y el Evangelio de Cristo. Las Escrituras son clarísimas en lo que respecta al tema que estamos tratando. Salomón dijo: hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar, debajo del sol. Y debajo del sol no solo están los incrédulos, malvados o injustos, sino también está la Iglesia. Estás tú, estoy yo, están nuestros hijos, está nuestra familia. Luego, en esta regla, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, entramos todos los que estamos debajo del cielo. ¿Y qué dijo Pedro? Hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Antes bien, mentalizaos de que como Cristo sufrió en la tierra, así también vosotros padeceréis en esta tierra. Es curioso, hermanos, que los sensacionalistas y triunfalistas y aquellos que defienden el positivismo y la teología de la prosperidad enseñan que Cristo murió para darnos felicidad terrenal y cumplir nuestros sueños personales. Sin embargo, Pedro, lejos de llenar el corazón de falsas ilusiones, dice a la Iglesia que se mentalice que en la tierra va a sufrir. Es terrible, hermanos, la diferencia. El apóstol Pedro dijo que nos armásemos de este conocimiento: en la tierra vamos a sufrir, porque el hecho que sepamos de que vamos a sufrir, ya estamos armados con esa mentalización. Por lo tanto, el dolor, cuando llega, no es una sorpresa. También Pablo corrobora esta verdad diciendo: a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. No es que las tribulaciones sean necesarias para entrar en el cielo, hermanos, o que el dolor sea un método de Dios para purgar nuestras culpas, ya que la causa de nuestra salvación es Cristo y su sangre es el antídoto para nuestros pecados. Las tribulaciones, por tanto, no son necesarias para salvación, más bien son inevitables por vivir en este mundo caído y poseer un cuerpo que aún posee las secuelas del pecado original. En la tierra, hermanos, con este cuerpo decadente, la felicidad plena no existe, sino momentos felices. Hay tiempo de reír y hay tiempo de llorar. El propio Cristo, hermanos, que no era ni sensacionalista ni triunfalista, nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. En este tiempo de caos, hermanos, y de incertidumbre que estamos viviendo, me pregunto si los vendedores de sueños, los predicadores showman y los motivadores de púlpito sentirán vergüenza por haber jugado con los sentimientos de las personas inocentes que creían en ellos. ¿Dónde están, hermanos, ahora aquellos predicadores sensacionalistas que llenaban de falsas ilusiones los corazones de los creyentes? ¿Dónde están aquellos místicos
que engañaban al pueblo con la falsa doctrina de la prosperidad? ¿Dónde están aquellos caraduras que presentaban a Dios como un Santa Claus al servicio de nuestros sueños? ¿Y qué de aquellos que ofrecían milagros a cambio de ofrendas, como que Dios funcionara con monedas? Que salgan aquellos fantasiosos y saquen sus mantos ungidos, sus varas ungidas, sus aceites ungidos, sus nuevas fórmulas y metodologías. Que salgan y decreten y declaren a toda voz y cambien estas circunstancias tan nefastas que estamos viviendo hoy, si realmente funcionan sus metodologías. Hermanos, el triunfalismo, el sensacionalismo, el positivismo, la teología de la prosperidad, el decretar y declarar al antojo del corazón humano, ha fallado. Todo se ha caído. Como caen todas las mentiras y como se desvanecen todas las revelaciones y fórmulas nacidas de la imaginación, hermanos. Pero saben, aún nos queda la verdad inalterable de la palabra de Dios. Esa palabra que es verdadera, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y ella dice en Romanos 8:35 algo glorioso. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Enfermedad? ¿Peligro? ¿Espada? Notad lo que dice el apóstol. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Notad es decir, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en la enfermedad, en el caos del mundo, en estas cosas somos más que vencedores, más que triunfadores. Es decir, la Iglesia no es un pueblo triunfalista, sino un pueblo triunfante, que triunfa sobre la mentira, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre el diablo, que triunfa sobre la espada, sobre el hambre, sobre la persecución, sobre el dolor, sobre el coronavirus, porque el triunfo de los redimidos no es nuestra felicidad, sino nuestra fidelidad a Dios. Vive en victoria, que se mantiene puro, sin importar qué circunstancias viva o cómo se sienta emocionalmente. Por tanto, en este momento de caos, tengo que decirte algo importante: que tu dolor no te haga pensar que el Evangelio de Cristo ha fallado. Lo que ha fallado es el evangelio de fantasía que muchos se habían inventado. Ahora bien, después de aclarar esta verdad, que los cristianos también estamos dentro de esta regla, hay tiempo de reír y tiempo de llorar, hay una palabra gloriosa del propio Salomón. Él dijo: hay tiempo de reír y tiempo de llorar debajo del cielo. Pero después dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Hermanos, considerar es pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado. Podemos leer la frase de la siguiente manera: en el día de la adversidad, piensa, medita, reflexiona con atención y cuidado. Ahora estamos viviendo, hermanos, momentos de adversidad, de tribulación, de dolor y, por qué no decirlo, de confusión. Y la actitud a tomar no es la de desesperarse, ni la de enojarse contra Dios, ni la de cuestionar a Dios, sino es el momento de reflexionar con atención y cuidado. Es el tiempo de sentarse a pensar. Y os hablaré de 6 verdades a considerar en este tiempo de adversidad, que estoy seguro nos hará bien en este momento. Primera verdad a considerar en la adversidad: Dios está con nosotros. Esa es la primera verdad, importante verdad en el dolor. Hermanos, ¿qué es lo que garantiza que Dios está con el verdadero Hijo de Dios? Se ha creído que la prosperidad, la salud, la abundancia, el éxito en la tierra son la garantía de que Dios está con un hombre o una mujer, mientras que la enfermedad, la pobreza y el dolor son pruebas de que Dios
no está o ha abandonado a los creyentes. Si esto fuera así, hermanos, entonces debemos decir que Dios estaba con Faraón el soberbio. Y por cuanto lo tenía todo Jezabel, Dios estaba con ella, a pesar de ser idólatra. Y también estaba con Herodes, el asesino de niños. Pues esto lo tenían todo humanamente hablando. Y si el dolor, la enfermedad y la desdicha terrenal son argumentos para creer que Dios no está con el creyente, entonces Dios no estaba con Job el sufriente, ni con Pablo el encarcelado, ni estaba Dios con Lázaro el mendigo llagado, ni siquiera estaba Dios con Jesús, el siervo sufriente. Hermanos, nada más lejos de la revelación bíblica que ese concepto, nada tan dañino como ese concepto planteado por los triunfalistas. Hermanos míos, ni la felicidad terrenal garantiza que Dios está con el hombre, ni el sufrimiento significa que Dios haya abandonado a sus hijos. Entonces, ¿cuál es la garantía de que Dios está con los verdaderos creyentes? La garantía es su promesa inmutable. Dios no miente, ni se arrepiente. Y Él ha prometido a sus hijos: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, todos los días de risa y los días de llanto, los días de salud y los días de enfermedad, los días de corbata de seda y los días de pañuelo negro en el cuello. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque la madre se olvidara de lo que dio a luz, con todo, yo jamás me olvidaré de ti. No temas, dice la palabra, porque mío eres tú. Y cuando pases por las aguas, ¿por qué pasarás? No te anegarán. Y cuando pases por el fuego, tus vestidos no arderán, porque yo estaré contigo. Luego, la promesa de Dios no es evitar el fuego o el agua, sino estar con nosotros en el fuego y en el agua. Por lo tanto, la garantía de que Dios está con sus hijos es su palabra. Que Dios, que no miente, ha dicho: yo estaré contigo. Hermanos, su palabra basta. No necesitamos más. Su palabra inmutable basta. Por tanto, a los redimidos me dirijo: no estamos solos. Dios está con nosotros. Él lo prometió y su promesa es la garantía plena. Segunda verdad a considerar en la adversidad. Escuchen, Dios tiene el control en aquellos que le aman. Alabo a Dios. Hermanos, en la vida son muchas las veces que los humanos nos vemos obligados a improvisar. Porque improvisar significa buscar soluciones urgentes ante situaciones inesperadas. Y a veces nos vemos sorprendidos por una situación difícil. Por lo tanto, esa situación inesperada nos obliga a buscar situaciones inesperadas, urgentes. Pero saben, y lo digo con gozo, Dios no necesita improvisar. Por dos razones, hermanos. Primero, porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él todo lo sabe. De tal manera lo sabe todo que habla del futuro en la Biblia, habla del futuro en tiempo pasado. Por decir un texto, dice: y el diablo fue lanzado al lago de fuego y allí será atormentado por los siglos de los siglos. Notad que eso aún no se ha cumplido, es algo por cumplir. El diablo será lanzado al lago de fuego. Sin embargo, el texto bíblico dice: y el diablo fue lanzado al lago de fuego. Es decir, Dios habla del futuro como algo pasado, porque para el Dios el futuro no es más que un recuerdo en su memoria. Y por una segunda razón, Dios no improvisa, porque Dios es omnitemporal, esto es, Dios llena el tiempo. Quiere decir que Dios no está solamente en el presente, sino que está en el pasado y ya está en el futuro. Por lo tanto, el futuro no le puede sorprender porque Dios ya está allí. Como dijera el profeta, Dios habita la eternidad. Él no está sujeto ni al espacio ni en el tiempo, sino que llena el tiempo y el espacio. Por tanto, hermanos, es así. Dentro de los planes perfectos de Dios, la solución existe antes
que el problema. Lo vuelvo a decir, dentro de los planes perfectos de Dios, la solución existe antes que venga el problema. Antes de que nacieran las 7 vacas flacas, Dios ya puso a José para que las apacentaras. Y antes que se escribiera el edicto por Amán para exterminar a los judíos, Dios ya puso a Esther como reina para evitar el exterminio. Y antes, gloria al Señor, que el hombre cayera en el pecado, Dios ya había preparado un cordero, el cual moriría en la cruz por nuestros pecados. ¿Lo veis, hermanos? A Dios nada le sorprende, porque dentro de los planes de Dios, Él ya tiene la solución antes que aparezca el problema. Yo digo gloria a Dios a esto, hermanos. Por tanto, los hijos de Dios no estamos a merced de la suerte, ni del azar, ni de los políticos, sino en manos de un Dios soberano que tiene el control. A esto se refería, hermanos, Jesús, cuando dijo: ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni aun uno de ellos cae en tierra sin el permiso de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, dice el Señor, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos, este texto muchas veces ha sido malinterpretado y se ha dicho que el cristiano nunca va a sufrir porque tiene a Dios a su favor. No, no está diciendo eso Jesús, porque los pajarillos caen en tierra y el cabello se nos cae. No está prometiendo que no caería ningún pajarillo, ni que no caería un cabello de nuestra cabeza, pues pajarillos caen, como también cae nuestro cabello. Lo que está revelando Jesús es que Dios es soberano y que aún lo más insignificante, como puede ser un pajarillo o un cabello, no se escapa de sus manos. Lo que Dios permite, hermanos, que ocurra en sus hijos, Él lo controla. Así que la primera consideración es: Dios está con nosotros. La segunda es que Dios tiene el control de todo. Tercera verdad a considerar en la adversidad: Dios puede cambiar las circunstancias en respuesta al justo que ora. Amén. Miren, hermanos, el mundo físico, hablo de la creación, gracias a las causas y a las leyes físicas que Dios estableció, el mundo funciona por sí mismo, sin la intervención divina. Me explico. Así está escrito: Dios hizo el universo por Cristo y sustenta, anoten, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es decir, el universo no necesita la intervención directa de Dios para funcionar, pues su palabra es la ley que lo sostiene. Posiblemente a esto se refiere la expresión: y reposó Dios de todas sus obras al 7º día. Esto quiere decir que por medio de Cristo Dios creó el reloj del universo. Luego activó el péndulo de su palabra y ella hace que el reloj del universo funcione por sí mismo y la vida se desarrolle sin la intervención directa del soberano relojero de la creación que es Dios. Es decir, las leyes que rigen el universo no es otra cosa que las órdenes que Dios ha establecido por la palabra. Ahora el universo funciona por sí mismo sin la intervención divina. Ahora bien, el hecho de que el universo funcione por su palabra y no precise la intervención directa de Dios no significa que Dios se muestre indiferente a las necesidades de la humanidad y mucho menos de sus hijos y de su iglesia. De hecho, escuchen bien, Dios puede intervenir y romper las leyes naturales para bendecir a los hombres en respuesta a la oración de fe. Os pongo un ejemplo. Cuando al joven profeta se le cayó el hacha al río, la ley de la fuerza de la gravedad que Dios estableció hizo que el hacha se hundiera en el agua. Pero la fe de Eliseo hizo que Dios interviniera, rompiera la ley de la gravedad que él estableció y el hacha flotara. Esto es lo que llamamos milagro. Milagro es
Dios interviniendo para romper las leyes naturales en favor de un justo que ora. Por tanto, hermanos, escuchen bien esta palabra. No digamos que el dolor y la necesidad y la aflicción son siempre la voluntad de Dios si aún no hemos orado con pasión. Con tu oración puedes hacer que el Dios que al séptimo día se sentó y descansó, se levante para obrar el milagro a tu favor. Por tanto, considera en la adversidad que la oración mueve el poder de Dios para cambiar las circunstancias. Sigamos orando, por tanto, pues la oración eficaz del justo puede mucho. Cuarta verdad a considerar en la adversidad. Cuando Dios permite la tormenta, proveerá de gracia para superarla. Amén. Cuando Dios permite la tormenta, proveerá de gracia para superarla. Conocido es el texto. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Veamos. Jesús no nos engaña con falsas ilusiones. Antes bien nos informa que en el mundo tendríamos aflicción, para que estemos advertidos y esto no nos tome por sorpresa. Pero además de mentalizarnos con su información, nos da dos promesas. La primera promesa es que Él nos promete fuerzas en la aflicción. Esto lo hallamos en la frase: confiad, yo he vencido al mundo. Lo que hace Jesús es que se pone como ejemplo de superación en medio del dolor y la aflicción y la tentación. Jesús, como ustedes saben, mejor que yo, venció al pecado y al dolor físico y emocional no como Dios, aunque lo era, sino como hombre, con la fuerza del Espíritu Santo que operaba en él. Pues bien, esa es la misma fuerza y el mismo Espíritu que actúa también en los hijos de Dios. Como dice Pablo a los Efesios, dice: Dios ilumine vuestro entendimiento para que seáis plenamente capaces de entender cuál es la supereminente, es decir, lo más elevado, el poder y la fuerza más elevada, la supereminente fuerza de su poder, la cual opera en vosotros. ¿Cuál es esa fuerza y ese poder? La misma fuerza y poder que operó en Cristo Jesús, resucitándole de entre los muertos. Por tanto, hermanos, cuando Dios permite la tormenta, la adversidad, Dios nos proveerá de fuerzas. Pablo, hermanos, nos cuenta su experiencia diciendo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les hayas tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Ahí está. No le libró del juicio, pero le dio fuerzas. Y dice, usa un símil Pablo y dice: y así, con la fuerza del Señor, así fui librado de la boca del león. ¡Qué glorioso! La palabra león me recuerda a Sansón. Noten, hermanos, cuando Sansón descendía con sus padres, dice que un león joven se echó sobre él. Y cuando este león joven fuerte caía sobre él, dice la Escritura, y el Espíritu de Dios descendió sobre Sansón. Y cuando recibió el Espíritu Santo, recibió la fuerza, la potencia supereminente del Espíritu, y dice, y mató al león, lo despedazó como quien despedaza un cabrito. Es decir, a la medida que caía el león para devorarle, caía la potencia del Espíritu capacitándole para comerse él al león. Así trabaja Dios: o calma los leones, o calma las tempestades, o cambia las circunstancias, o nos da la fuerza para que nosotros tengamos control de las circunstancias y nosotros matemos al león que nos quiere devorar. Bendigo a Dios por esta palabra, por esta provisión de fuerza divina. Bendigo a Dios. Es decir, cuando Dios, hermanos,
permite la tormenta, nos va a dar 2 remos y fuerza para remar. Si no avanzamos, por lo menos para evitar el hundimiento. Porque todo lo podemos en Cristo. Porque notar la palabra, Él nos fortalece. Por tanto, hermanos, si Dios permite un Getsemaní, no faltará un ángel que nos fortalezca. Y si permite que carguemos con una cruz, no faltará un Simón de Cirene que nos ayude a sobrellevarla. Y si permite un frío sepulcro, no faltará una palabra de poder que remueva la piedra para que salgamos del ámbito de la muerte en victoria. Así actúa Dios, hermanos, o calma la tempestad, o nos da fuerza para remar, pero nunca nos hundiremos. Amén. Pero su gracia no solamente nos provee de fuerza, sino que, escuchen bien, también nos provee de paz interior en medio de la tormenta. Os recuerdo el texto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo aflicción, porque el foco de la aflicción es el mundo, no es el Evangelio. En el mundo aflicción, pero él dice, pero en mí tendréis paz. Hermanos míos, buscando el equilibrio, Cristo nunca prometió a sus seguidores felicidad en la tierra, sino paz en el corazón. Porque no es lo mismo felicidad que paz. El objetivo de todo ser humano es encontrar la felicidad. Pero ¿saben? La felicidad es relativa. ¿Dónde vive la felicidad? ¿Qué forma tiene la felicidad? ¿Cuál es su nombre? Nadie puede dar una respuesta precisa a estas preguntas, ya que la felicidad es relativa, porque cada individuo halla la felicidad en un lugar diferente, con una forma diferente y con un nombre también diferente. ¿Dónde mora la felicidad? Pues para el náufrago la felicidad está en la orilla, para el religioso está en los templos, para el rencoroso en la venganza, para el vanidoso la felicidad está en el trono, para el envidioso en el fracaso del envidiado, mientras que para el joven enamorado la felicidad está en la mirada de su doncella. ¿Qué imagen tiene la felicidad? Para el hambriento la felicidad tiene forma de pan, para el sediento forma de fuente, para el atleta forma de trofeo, para el músico forma de canción y para el niño pues algo parecido a un juguete, hermanos. ¿Y cuál es su nombre? ¿Cómo se llama la felicidad? Para el soldado la felicidad se llama victoria, para el enfermo salud, para el avaro dinero, para el poeta inspiración, para el preso libertad. En fin, cada mortal encuentra la felicidad en un lugar diferente y con una imagen y un nombre también diferente, y siempre en relación con los propios deseos, necesidades y sueños del corazón. Sin embargo, hermanos míos, la paz interior no es relativa. Ella habita en un solo lugar, tiene una única forma y se da a conocer con un solo nombre. La paz vive en el Gólgota, tiene forma de cruz y su nombre, ya lo conocen, la paz verdadera se llama Jesús. Como él dijo, la paz os doy y mi paz os dejo. La quinta y penúltima verdad a considerar en la adversidad es que Dios transformará el dolor en gloria. Está escrito que los santos del Antiguo Testamento indagaron acerca de los sufrimientos de Cristo y notad bien, y las glorias que vendrían tras ellos. Es decir, los sufrimientos de Cristo trajeron glorias. Por tanto, hay sufrimientos, hermanos, que pasamos que provocan glorias, que traen glorias. Os diré alguna. Primero, hermanos, Dios se usa del dolor para sacar virtud. Sí, Dios se usa del dolor para sacar virtud. El aguijón que Dios prometió a Pablo provocó que aprendiera la virtud de la humildad. Él dijo que para que no se envaneciera desmedidamente, Dios le dio un aguijón y aprendió la lección del dolor y dijo, me glorío en mi debilidad, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, ciertamente hay cosas que no se aprenden leyendo, sino sufriendo. Hay lecciones, hermanos,
que no te las puede enseñar los libros, sino la vida. Y hay virtudes que jamás se formarán en las almas que siempre ríen, sino los corazones que sufren. Como está escrito en la palabra, por la tristeza del rostro se corrige el corazón. También, hermanos, cuando el creyente se mantiene puro en la aflicción, las propias aflicciones te conducirán al propósito de Dios. Como fue el caso de José, que sufrió la envidia de sus hermanos, fue vendido, fue esclavo, fue calumniado, fue encarcelado, pero él entendió que detrás había un propósito de Dios y él dijo: todo esto ha acontecido para que hoy yo esté aquí sentado como gobernador para daros de comer. Por lo tanto, el dolor y el sufrimiento llevó a José al cumplimiento de los propósitos de Dios para su vida. Y tercero, cuando el creyente se mantiene puro, aún el diablo, sin darse cuenta, colaborará a que los planes de Dios se cumplan en el creyente. Es decir, hermanos, cuando uno se mantiene fiel en la adversidad, si es que no hace falta ni reprender al diablo, porque la fidelidad a Dios, la pureza, es el golpe más duro que le podemos dar a Satanás. Por lo tanto, el diablo, sin darse cuenta, colabora a que el plan de Dios se cumpla en aquellos que se mantienen firmes en el dolor. Y sexta y última verdad a considerar de la adversidad, hermanos: la aflicción y el dolor, y esto lo digo con gozo, la aflicción y el dolor tienen fecha de caducidad. Amén. Salomón dijo: hay tiempo de reír y tiempo de llorar. ¿Dónde? Debajo del sol, debajo del cielo. Pero escuche, está escrito: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere os prepararé lugar, y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La pregunta es: ¿dónde está Jesús ahora? Efesios 4 dice: por encima de los cielos, en lo más alto. Por lo tanto, hermanos, gloria al Señor, llega el día en que seremos llevados por encima del sol. Hoy estamos debajo del sol, y debajo del sol hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de tristeza, tiempo de angustia. Es cierto, pero llega el día en que estaremos por encima del sol, y allí ya no hay dolor, ya no hay tristeza, ya no hay amargura, ya no hay luto, ya no hay enfermedad, ya no hay caos, no hay confusión. Allí todo será risa, gozo, vida, adoración. Por tanto, tu dolor, nuestro dolor, este caos presente, este luto, esta enfermedad, todo tiene fecha de caducidad. Os dejo con una escritura gloriosa. Así está escrito: hermanos, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. El que venciere heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, y tenía la gloria de Dios misma, y su resplandor era semejante a una piedra preciosísima, como una piedra de jaspe, resplandeciente como el cristal. No vi en ella templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero es el templo de ella. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna,
para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y le rendirán culto, y verán su rostro. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, debemos mirar a la felicidad eterna del cielo. Llega el día en que estaremos por encima del sol, y allí ya no habrá llanto, sino solamente risa. Que Dios os bendiga. Un abrazo, hermanos.